entregar mi voluntad, solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos. Les damos una calurosa bienvenida, queridos radioescuchas, al programa Valor para Cambiar, correspondiente a mayo de 2024. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de llevar el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica. Y claro que le agradecemos muchísimo a Radio Sideral este espacio que nos concede mes a mes desde hace años. Un común denominador de los grupos de 12 pasos o de anónimos, como también se les conoce, es la oración de la serenidad, que seguramente muchas personas acá habrán escuchado, sean o no miembros de estos grupos. No solo es utilizada por estos grupos, sino también en centros de rehabilitación. ¿Qué tiene esta herramienta que se considera tan valiosa? Hoy contamos con la compañera Anabel para que nos hable de esta oración. Hola Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Carlitos, muy buenas tardes, gracias a Dios muy bien. Un saludo fraterno a todos los radioescuchas. Mi nombre es Anabel, soy pariente y amiga de alcohólicos y estamos aquí para compartir con ustedes un hermoso tema como es la oración de la serenidad. Muchas gracias Carlos por la invitación. Claro que sí. Muchísimas gracias más bien por compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza, por su servicio. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con la oración de la serenidad que dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, dicho esto, vamos ya a empezar a desmenuzarla, a analizarla. Y bueno, para eso, como les decía, nos va a ayudar nuestra compañera Anabel. Adelante, compañera. Gracias Carlos. Gracias a ustedes también por estar siempre con nosotros mes a mes. Bueno, la oración de la serenidad forma parte de los instrumentos que Al-Anon tiene al servicio de sus miembros para su proceso de recuperación. Es un verso muy corto, yo siempre he dicho, es un verso tan corto, pero contiene una filosofía espiritual increíble, increíble. La oración de la serenidad nos brinda un rayo de luz en días oscuros. Todos sabemos que la oración es una acción de comunicación con el Dios de nuestro entendimiento. No importa la creencia religiosa que tengamos. La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios o con nuestro poder superior. Es un acto de fe. La oración de la serenidad es un acto de fe. Es un principio de acción, de poder, de seguridad y certeza de alcanzar una meta. Miren todo lo que contiene la oración de la serenidad. La oración de la serenidad la pronunciamos en los grupos de Al-Anon al principio y al final de cada reunión, de cada actividad. También los miembros la usamos en nuestros momentos diarios de meditación. Es una oración que se acomoda para que nosotros podamos meditar. Es de gran ayuda
pronunciarla en momentos de tensión. ¿Cómo nos aferramos a la oración de la serenidad, Carlos, cuando estamos en tribulaciones? ¿Cómo le pedimos a ese poder superior que nos dé serenidad, verdad? Esta es una oración de muy fácil práctica y de aprendérnosla con mucha rapidez, nos la aprendemos con mucha rapidez. La oración de la serenidad nos da consuelo y nos da inspiración. Tiene un montón de características que nos ayudan a poder resolver conflictos emocionales en momentos de crisis, en momentos de crisis. Y cuando nosotros la escuchamos así como ahora que Carlos la pronunció, al principio nos parece que es una oración más, pero en realidad la oración de la serenidad no es una oración más. Tiene una filosofía, tiene un contenido espiritual que nos puede ayudar a cambiar nuestras vidas, que nos saca, que nos da un rayo de luz en momentos de tribulación. Y como Carlos dijo, vamos a desmenuzarla, porque la oración de la serenidad nos da palabras claves, así como muy precisas, vamos a encontrar en la oración de la serenidad. Muchas personas encuentran diferentes palabras claves. Para mí, yo encuentro estas como son la palabra Dios, serenidad, aceptación, valor y sabiduría. Yo. Si nos vamos un poquito a uno de los libros de nuestra literatura, ahí menciona 3 elementos claves como son serenidad, aceptación y valor. Yo le agrego Dios. Me encanta agregarle Dios, porque es la primer palabra que nosotros pronunciamos al hacer esta oración. Cuando yo pronuncio la palabra Dios, significa que yo estoy admitiendo la presencia, la existencia de un poder superior a mí o al Dios de su entendimiento, como cada quien conciba ese Dios, que puede ser ese Dios tradicional que nos enseñaron nuestros abuelos, puede ser el Dios que yo he ido conociendo a través de la religión que practique. Sin importar eso, solo el hecho de que nosotros pronunciemos la palabra Dios, ya estoy aceptando que hay un poder superior a mí, porque la oración es una acción de fe y esa es la fe que yo tengo. Eso significa para mí la palabra Dios. Esa es una de las palabras que más valor espiritual deben de tener en mi vocabulario. Y no solamente yo pronuncio la palabra Dios en la oración de la serenidad, siempre tenemos la palabra Dios a flor de labios en nuestro vocabulario. Para cualquier cosa nosotros decimos, Dios, ayúdame. Dios, ¿qué hago? Pero démosle valor a esa palabra Dios. Cuando yo comprendo y acepto que me estoy dirigiendo a un poder superior a mí, voy a encontrarle el sentido real de la palabra Dios. Ahora vamos con la otra palabra, una palabra bastante interesante, serenidad. Concédeme serenidad, dice la oración de la serenidad. Concédeme. Si analizamos bien esta frase, que son frases sumamente cortas y de fácil entendimiento, le estoy pidiendo que me conceda, que me dé un regalo. Y si yo le estoy pidiendo un regalo, es porque yo no lo tengo. Es porque yo necesito que ese Dios de mi entendimiento o que ese poder superior a mí me conceda un regalo. Esta segunda palabra la pronuncio con la seguridad de que Dios me va a proveer los dones que no tengo. Pedirle a Dios que nos conceda un don es porque yo no lo tengo. ¿Y cuál será el don que no tengo en este momento? La palabra concédeme también significa que le estamos pidiendo a ese poder superior para poder mejorar nosotros como personas. Le estamos pidiendo un regalo, le estamos pidiendo un don.
y le pedimos el don de la serenidad, porque es un don que yo no tengo. Y los dones que no tenemos vienen de nuestro poder superior y hay que pedírselos a Él. Y al principio decíamos que esto es un acto de fe. Si yo se los pido a Él es porque yo tengo la certeza de que Él me va a conceder ese don que yo necesito, el don de la serenidad. El hecho de pronunciar la palabra serenidad le da a uno como paz, siente uno como paz. Es una palabra tan bonita que la pronunciamos y esto nos traslada totalmente como a un remanso de paz. Nos traslada como a otro lugar, como a otra dimensión. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, que me conceda. Le pido que me lo conceda porque yo carezco de este don. Y nos preguntamos, Carlos, bueno, y popularmente, ¿qué significa la palabra serenidad para todas las personas o la mayoría de las personas? La palabra serenidad es la capacidad de actuar de manera racional. La palabra serenidad es calma, compostura, es paz interior. La palabra serenidad es la habilidad de conquistar nuestro orgullo para pensar y actuar con sano juicio. Ustedes miren todas las razones del por qué yo le pido a Dios este don de la serenidad, porque solamente con el don de la serenidad voy a descubrir que me hacen falta todos estos elementos. No puedo pensar racionalmente, no puedo tener calma, no puedo tener una compostura normal, ¿verdad? No hay paz interior en mí. Y dice que la palabra serenidad significa la habilidad de conquistar nuestro orgullo. Porque para pedirle estos dones a Dios, debo de conquistar el orgullo. ¿Cuántos años viví tratando de resolver las cosas sola? Y no pude, Carlos, no pude. Tuve que aprender, tuve que pedir ayuda para poder hacerlo. Y uno de los grandes instrumentos que Al-Anon me ofreció no fueron solamente las reuniones, ni tampoco la hermandad, ni tampoco ir mejorando la relación con mi poder superior, sino que me dio esta pequeña oración para que yo la utilizara en momentos de tribulación. Las letras y las frases son pequeñas, pero tienen un contenido enorme, un contenido enorme. Entonces, la serenidad, eso es lo que significa. Y dice algo muy interesante, actuar con sano juicio. Qué montón de cosas que traté de hacer, porque estaba totalmente descontrolada mi vida. El efecto que el alcoholismo hace en nuestras vidas uno de ellos, es eso. Perdemos el sano juicio. No pensamos de forma racional o normal. La oración de la serenidad, al pedirle yo a Dios que me conceda el don de la serenidad, me va a ir devolviendo poco a poco todas estas cosas que no se han perdido, pero las hemos ido ocultando. Y la oración de la serenidad va a redescubrir y me va a ayudar a redescubrir a ese ser humano que hay dentro de mí. Es increíble cómo la oración de la serenidad hace un reencuentro de Anabel con Anabel, un reencuentro de Anabel con ese ser humano. La oración de la serenidad nos señala desde el principio que somos seres humanos, que yo no soy una persona que lo puedo resolver todo. Necesito la ayuda del poder superior. Necesito la ayuda de los grupos de Al-Anon. Necesito escuchar las experiencias de mis compañeros y compañeras, de cómo ellos han podido conquistar la ira, conquistar el resentimiento, mejorar la relación con Dios. La oración de la serenidad nos pone como que nos encara desde el principio y nos dice, son seres humanos. Usted no es una superhéroe.
es un ser humano que necesita la ayuda para poder salir adelante. La palabra serenidad nos va a traer un montón de beneficios. Por eso es una de las primeras palabras claves en la oración. Dios, concédeme serenidad. ¿Y para qué yo quiero tener serenidad? ¿Para qué yo quiero pedirle a ese poder superior serenidad en todos los actos de mi vida? Porque la serenidad yo la voy a ocupar no solamente en mis casos de tribulación, también los voy a ocupar en este momento. Yo le pedí mucho a Dios serenidad para poder transmitirles esto, para poder compartir con ustedes un mensaje de amor y de esperanza con cordura. Porque si yo pierdo la serenidad, no lo voy a poder hacer. Entonces, la serenidad la utilizamos en todos los actos de nuestra vida. Y como ya vimos, eso es un don que viene de nuestro poder superior. Por lo tanto, debemos de pedirlo. Serenidad le pedimos en la oración de la serenidad. Serenidad, concédeme la serenidad. ¿Para qué? Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ven qué interesante. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Por qué será? Porque yo no voy a tener la capacidad de distinguir. Yo quiero cambiarlo todo. Yo quiero que el mundo gire a como yo considero que debe girar. Y cuando hablo de que el mundo gire, ahí van todas personas. Ahí va todo. Yo quiero cambiar el tiempo. Yo quiero cambiar los elementos. Yo quiero cambiar las tragedias. Yo quiero cambiar las alegrías. Yo quiero cambiarlo todo. Quiero cambiar a las personas. Que las personas sean a imagen y semejanza como yo. Pero ya al principio vimos que la oración de la serenidad me enseña a actuar con coherencia, con sano juicio. Y parte de nuestro sano juicio es aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar los eventos. Yo no puedo cambiar algo que está sucediendo en mi vida, pero sí puedo cambiar mi vida. Yo no puedo cambiar la forma de pensar, de hablar y de actuar de las personas que conviven conmigo, incluyendo al alcohólico, incluyendo al alcohólico. Por eso le pido serenidad a Dios para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo esas cosas no las puedo cambiar. Esta frase significa que debo aceptar las situaciones tal y como son. Debo de aceptar las situaciones tal y como son. Ahora, en mi presente, ¿qué estoy haciendo en este momento? Compartiendo con ustedes mi experiencia. Ese es mi presente en este momento. Y yo debo de aceptarlo tal y como es. Aceptar las cosas que no puedo cambiar también significa que debo darme cuenta que el dolor, la enfermedad, la muerte, las pérdidas, los reveses de la vida, todo esto forman parte de mi vida. Y habrá muchas cosas, muchos eventos de estos que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el dolor o la pérdida de un ser querido. Tengo que aceptarlo. Y aceptar eso, a pesar del dolor, requiere serenidad. No solamente nosotros nos ayudamos para comprender la oración de la serenidad con la oración de la serenidad, también nos podemos ayudar con varios y muchos instrumentos que Al-Anon nos da, como son los lemas. Fortalecemos la oración con nuestros lemas. Suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Eso podría ser un tema para después, ¿verdad, Carlos? Hablar de los lemas. Suelta las riendas. Voy a soltarle a Dios este dolor que siento por la pérdida. Voy a soltar las riendas del control que quiero tener sobre las personas que están a mi alrededor. Entonces vamos a ir aprendiendo poco a poco a aplicar la oración de la serenidad en nuestras vidas, fortaleciéndolas con otros instrumentos que el programa de Al-Anon nos da. Aceptar las cosas que no puedo cambiar es ver las cosas tal y como son, sin máscaras,
sin justificaciones, simplemente ver nuestra realidad. Y de nuevo se manifiesta esto, a donde nosotros nos enfrentamos con ese ser humano que soy yo, Voy a ver las cosas tal y como son. ¿Qué es eso? Bueno, aceptarme con mis defectos. Debo de aceptarme con mis defectos. Aceptar también que soy una persona que estoy llena de virtudes también. No solo tenemos defectos, estamos colmados de virtudes. También comprender que no podemos cambiar a otros. Debemos de comprender esta realidad. No podemos cambiar a otros. Yo no puedo cambiar las aptitudes de mis hijos, y menos si son adultos. No puedo cambiar las actitudes y los comportamientos de las personas que viven a mi alrededor. No podemos cambiar los eventos. No podemos cambiar las condiciones que están más allá de lo que puedo o debo querer cambiar. Ustedes vean todos los elementos importantes que encierran la oración de la serenidad. Encierra cosas importantísimas que cuando yo empiezo a comprenderlas, este verso tan pequeño adquiere otro significado, adquiere totalmente otro significado. Y seguimos desmenuzando la oración de la serenidad. ¿Y por qué le pido serenidad a mi poder superior? Porque también la oración dice valor para cambiar lo que puedo. Valor para cambiar lo que puedo. Por Dios, ¿cómo cuesta cambiar las cosas que debemos cambiar? ¿Cómo cuesta hacer esos cambios? ¿De qué necesitamos? Valor. Necesitamos valor para cambiar lo que podemos cambiar. Y dice, si desmenuzamos bien, nos damos cuenta que el valor es una cualidad de ánimo. El valor es firmeza. Es una acción de valentía. Yo voy a cambiar mi actitud. Porque a veces nos concentramos y nos queremos quedar en esa zona de confort del control. Nos queremos quedar en la zona de control de la ira, del enojo, del dolor, del resentimiento, porque llegamos a convencernos de que esa es la vida que nos tocó vivir. Llegamos al convencimiento de que eso es lo que me tocó vivir. Entonces yo tengo que pedir, además de la serenidad, necesito serenidad para tener valor. Para tener valor y poder cambiar las cosas que yo puedo cambiar. ¿Y qué me permite a mí esto? Esto me permite tratar con mis defectos de carácter, porque es lo único que yo puedo cambiar. El único control que yo tengo en este mundo, oigan, y hago de este mundo todo, es el control sobre mi vida. Yo no tengo el control sobre eventos, sobre personas, ni sobre nada. El único control que yo tengo es mi propia realidad, mi propia vida. Para cambiar las cosas que puedo, debo enfrentar de manera honesta, sincera y directa estos asuntos negativos de mi vida. Tengo que ser muy sincera. ¿Por qué me pide sinceridad la oración de la serenidad? Porque no puedo seguir culpando a los demás por mis actitudes. Uno de los efectos que hace el alcoholismo en nuestra vida es esa, la negación. Yo me enojé porque ustedes tienen la culpa. Ustedes me hacen enojar. Ustedes hacen que yo actúe de esta manera. Siempre, siempre voy a tratar de eludir las responsabilidades que debo tomar. Y por eso yo voy a culpar a otros de mis actitudes. Por eso voy a culpar a los demás. Y todos estos asuntos negativos van a impedir que mi proceso de recuperación sea fluido.
¿verdad? El programa de Al-Anon es un programa tan maravilloso que se adapta a todas las personas. Y todas las personas lo van a llevar a cabo de acuerdo a su forma de ser. Hay personas que, digo yo, toman el programa y lo agarran así como en el aire. Hay otros que les cuesta más, hay otros que les cuesta menos. Pero de igual manera, el programa de Al-Anon y la oración de la serenidad son instrumentos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. El programa de Al-Anon es una fuente inagotable de recursos que nos van a proporcionar toda la ayuda necesaria para poder lograrlo. El programa de Al-Anon me va a ayudar a que yo logre ir cambiando todas esas cosas que están a mi alcance y que yo puedo cambiar. Puedo continuar encarando la realidad de mi vida y también trabajando para que mi crecimiento y progreso sea una realidad. Para que mi crecimiento y progreso sea una realidad. Dice la oración de la serenidad y continúa con una palabra preciosa y dice, y sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para reconocer la diferencia. Una vez me encontré en una reunión de Alcohólicos Anónimos, una reunión abierta, a un señor de Alcohólicos Anónimos ya con muchos años, ya una persona mayor. Y cuando yo terminé de desarrollar el tema, se sentó a la par. Les cuento esto porque para mí me impactó y todavía eso fue hace muchos años y todavía lo recuerdo. Y se sentó a la par a mi lado y me dice, Anabel, usted sabe y conoce las fuentes de la sabiduría. Y mira, Carlos, yo me quedé así como pensando y yo dije, las fuentes de la sabiduría. De todas formas eran palabras muy nuevas para mí todavía. Y me dice, sí, las fuentes de la sabiduría. Y te las voy a mencionar y te las voy a regalar para que usted siempre las tenga en su mente. Y de verdad que siempre las tengo en mi mente. Y me decía que la sabiduría en los jóvenes es la sabiduría que buscamos a través de una fuente espiritual. La sabiduría de los jóvenes. A veces nos topamos y nos encontramos jóvenes con mucha sabiduría. Y me decía esta persona que esa sabiduría viene de una fuente espiritual. La siguiente fuente de sabiduría que podemos encontrar es la sabiduría que da el conocimiento a través del estudio, a través de la práctica de principios. La literatura son fuentes de gran sabiduría y en Al-Anon lo vemos. Una persona, un miembro de Al-Anon que lee mucho, es una persona que tiene mucho conocimiento. Es una persona que tiene mucha sabiduría, que practica los principios. Es la sabiduría que da el estudio. Por ejemplo, los científicos tienen una gran sabiduría. ¿Cómo la adquieren ellos? A través del estudio. Los académicos, los artistas, tienen una gran sabiduría para desarrollar el don que tienen. Los académicos, estos profesores, estos mentores que nos enseñan, ¿cómo adquirieron ellos esa sabiduría? A través del estudio. Y la tercera fuente que me mencionó me encantó y me impactó. Y dice, la tercera fuente de sabiduría es la sabiduría popular. Dice la sabiduría popular. Y procede y viene del cúmulo de experiencias adquiridas en la vida. Decían mis abuelos hace muchos años que ellos decían, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo no comprendía esa frase. Lo que me estaban queriendo decir eso, ellos con eso era que el diablo no sabía tanto porque era tan diablo, sino que por los montones de años que tenía de existir.
Y dice este señor que esa es la tercera fuente de sabiduría, la experiencia que vamos adquiriendo a través de los años. Y esa sabiduría lo vemos en nuestros abuelos. ¿Cuánta sabiduría tienen nuestros abuelos? ¿Cuánta sabiduría hemos ido adquiriendo nosotros a través de la experiencia? Nuestra sabiduría supera la sabiduría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque hemos vivido muchos años más. Los dichos que nuestros abuelos decían están cargados de sabiduría. Todas esas historias populares. Sentémonos a conversar con nuestros adultos mayores. Escuchemos sus historias y nos vamos a dar cuenta que están cargados de sabiduría. Pero la oración de la serenidad me dice que la sabiduría es un don que nos da la habilidad de sobreponer nuestro orgullo y elaborar juicios sanos sobre nosotros y sobre nuestra vida. La sabiduría no es un don para hacer juicios a los demás. No es para hacerle juicios a las demás personas. Dice que la sabiduría es el don, es la capacidad que me da a mí para poder tener un sano juicio, para poder tomar decisiones asertivas, para poder disfrutar de mi presente tal cual es. Esa es la sabiduría. A veces pensamos que la sabiduría es algo extraordinario y no. Los principios prácticos de Al-Anon son principios que podemos practicar en todo lo cotidiano de nuestra vida. No hay nada extraordinario. La sabiduría no es un asunto extraordinario. Es una habilidad, es un don que nos va a ayudar a ir disminuyendo el orgullo para poder elaborar sanos juicios de nuestra vida, no de la vida de los demás. Sano juicio, ¿por qué será? A veces sucede que el efecto del alcoholismo hace que nuestras vidas sean como fantasmales. Me enseñaron o me entrenaron a que los demás son los importantes. Yo no. A que yo me debía a los demás, no a mi vida. Yo opaqué y oculté todos mis sentimientos. Oculté mis deseos, mis pensamientos. Decidí callarme antes que compartir. No comprendía el concepto y el sentido de la comunicación, porque no se daba la comunicación. En los hogares a donde hay un alcohólico, difícilmente vamos a aprender a comunicarnos. La comunicación es una vía, es un puente de doble vía. Yo me comunico, yo escucho y me escuchan. Es un diálogo entre personas basados en el respeto y la comprensión. El don de la sabiduría me va a ayudar a que yo me sobreponga a eso y me va a poner en el sendero correcto de la comunicación, en el sendero correcto para que yo pueda tomar sano juicio, y yo pueda tomar decisiones juiciosas para el mejoramiento de mi vida. Porque a medida que yo mejoro, mejora el entorno en el que yo esté. Voy a comprender con más cuidado, voy a comprender la enfermedad del alcoholismo. Y esto va a abrir en mí la ventana de la compasión. Y voy a poder ser más compasiva en la comprensión de las actitudes del alcohólico. La sabiduría es lo que me va a dar esto. La sabiduría me va a abrir la ventana de la compasión. Y ahí es donde yo voy a empezar a comprender de verdad y a aceptar que el alcoholismo es una enfermedad. La palabra sabiduría es tener la capacidad de entender la clara realidad de nosotros. Es entender
la clara realidad de nosotros y poder comprender todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos rodea, lo bueno y lo no tan bueno, porque no solamente cosas malas nos rodean, ni tampoco nos van a rodear solamente cosas buenas. Hay una mezcla de todo y la sabiduría me va a dar esa claridad para que yo pueda comprender mi realidad y el entorno que me rodea, de todo aquello que me rodea. Ver la diferencia de las cosas en mi vida con más conciencia de mí mismo, ver las cosas, analizar las cosas. Ya no voy a hacer juicios inmediatos que a lo mejor van a llevar y van a causar dolor. Y no solamente a otras personas, a mí también. Voy a hacer juicios ya no envuelta en un alambre de púas que se llama resentimiento, porque seguir envuelta en este alambre de púas del resentimiento me hiere a mí y hiere a los que están a mi lado. La sabiduría me va a reconocer, voy a aprender a través de la sabiduría a reconocer que debo de desprenderme de todo aquello que me causa dolor, de una forma juiciosa, de una forma asertiva. Voy a comprender que necesito ayuda para poder lograrlo. Voy a entender que necesito un programa de Al-Anon para poder salir adelante. Porque nuestra literatura también nos menciona a cada momento que convivir con un alcohólico es un peso superior a las fuerzas de cualquiera. Y Al-Anon es una fuente inagotable de recursos que le ofrece a todos los miembros para que nosotros podamos mejorar nuestra vida. Gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, Anabel, por este tema tan interesante. Bueno, yo desde pequeño conocía la oración de la serenidad. Hasta me la aprendí, pero no llegaba, por supuesto, a entender la riqueza que había detrás de esas palabras. No me daba cuenta que esos cuatro elementos, que esos cuatro regalos que vienen en esa oración, desde esa edad tan tierna, ya los necesitaba urgentemente. Yo soy hijo adulto alcohólico y, por supuesto, pues mi hogar estaba de cabeza por la enfermedad. No voy a decir jamás que mis papás eran malos. No, 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 para nada. Pero que el alcoholismo tuvo un impacto muy negativo en mi familia, eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y yo lo necesitaba. Para empezar el tema de Dios o poder superior, ¿verdad? Porque recordemos que Al-Anon no tiene una orientación religiosa. Entonces, pues si bien es cierto, usamos mucho la palabra Dios, las personas pueden utilizar otro concepto que es el poder superior. ¿Qué significa poder superior? Pues eso que es más poderoso que yo, de lo que me voy a aferrar para que me ayude en mi proceso de crecimiento como persona, porque a fin de cuentas de eso se trata el programa. La sanación es un beneficio adicional, ¿verdad? Entonces, usamos la palabra Dios o poder superior, pero la idea es tener algo más grande. Dígale como usted le quiera decir. Es más, si quiere, no le diga ningún nombre. He escuchado una versión de la oración de la serenidad para personas que no se sienten cómodas con las palabras poder superior, Dios o Señor, que nada más dicen, me sea concedida la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, pero igual lo están buscando de algo más poderoso aunque no lo mencionan, ¿verdad? Y eso se vale, se vale. Entonces yo necesitaba hasta a Dios, que yo creía que yo lo tenía, pero realmente no. O digámoslo así, sí lo tenía, pero no tenía una buena relación con ese poder superior, una buena conexión. No tenía incluso hasta un concepto correcto de ese poder superior, porque la visión que me dieron de ese poder superior, aunque me la dieron con muy buenas intenciones, no correspondía a la realidad. Entonces necesitaba, tal vez no tanto el poder superior, porque sí lo tenía,
Yo creo que siempre ha estado conmigo, pero sí necesitaba una mejor relación con ese poder superior. Y claro que necesitaba serenidad, valor y sabiduría. Cuando ya encontré todos estos elementos, mi vida cambió. Mi vida no es perfecta, tiene sus altibajos, pero en general es una vida muchísimo mejor. O sea, si tengo que hacer una sumatoria de todos los sucesos de mi vida, ahora después de Alanon, después de practicar el programa, porque el programa se trata de practicar, no solamente decir estoy en un programa, no, de practicar, si hago esa sumatoria, me da positivo. Y eso, bueno, entonces yo digo, es una gran ganancia. La oración de la serenidad, como dices, pues se centra en uno. Hace tiempo escuché a alguien que dijo una versión de la oración de la serenidad que me llamó mucho la atención y la anoté que dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar la gente que no puedo cambiar, valor para cambiar a quien sí puedo y sabiduría para saber que soy yo. Y me gustó muchísimo, por eso la anoté. Sí, debo de centrarme en mí. Yo sé que aquí a Alan no llega mucha gente tratando de cambiar a los demás, tratando de hallar la fórmula para que el alcohólico deje de beber, porque entonces, pues, aparte de que esa persona suponen que va a estar bien, aunque no necesariamente porque dejar de beber no implica que esa persona vaya a tener una vida sobria. ¿A qué me refiero con sobriedad? Algunos dirán, no, es que si deja de beber ya está sobrio. No, es una persona abstemia, pero no puede alcanzar esa forma de pensar sana, ese equilibrio interior. No, eso no sucede simplemente porque alguien deja de beber. También estaba pensando que qué gran casualidad fue que un miembro de AA comprara el periódico. Eso fue a principios de junio de 1941. Resulta que a principios de junio de 1941 en el New York Herald Tribune salió un obituario. Ese obituario dice así: Madre, que Dios me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Adiós. Y entonces uno de los miembros de AA llegó a las oficinas centrales de AA y empezó a hablar, estaba hablando y enseñó el obituario y se impresionaron mucho. El cofundador de Alcohólicos Anónimos, de donde nosotros venimos, ¿verdad? Aunque estamos, hago la aclaración, ¿verdad? Cooperamos, pero no existe ninguna afiliación. Tenemos una relación muy especial con AA. Y el cofundador de Alcohólicos Anónimos decía, nunca habíamos visto tanto de AA en tan pocas palabras. Hay una lectura de nuestros libros de reflexiones diarias Esperanza para hoy que dice, y si surge alguna crisis o algún problema me confunde, lo acerco todo a la luz de la oración de la serenidad para sacarle el aguijón antes de que pueda herirme. Por eso lo uso con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque llegan crisis, llegan momentos de debilidad y entonces necesito estabilizarme. Necesito pedir esa ayuda de ese poder superior y pues lo hago por medio de la oración de la serenidad. La oración de la serenidad es más larga. Eso solamente fue un fragmento que tomaron, lo pusieron en ese obituario y pues le llamó la atención a esta gente de AA y se popularizó en los años 40 y bueno, todavía a la fecha, como les decía al principio, se utiliza en todos los grupos de 12 pasos de anónimos, hasta en centros de rehabilitación también. He escuchado que la hacen, ¿verdad? Para los que no conozcan la oración, la versión de la oración completa, se las voy a leer. Me gusta mucho esta versión, esta traducción raya adaptación que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando como lo haces tú este mundo tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo en la siguiente.
Entonces, igual se centra en cambiar yo, en aceptar yo, que es muy difícil para una persona que ha aprendido a estar siempre viendo hacia afuera. Porque uno de los efectos de la convivencia con enfermos alcohólicos es que uno no se centra en uno mismo, sino que está al pendiente de los demás, específicamente del alcohólico. Es la estrella en la obra de teatro, como dice el folleto Alcoholismo, un carrusel llamado Negación, ya que dice que se convierte en la estrella y todo el mundo está viéndolo y buscando a ver cómo le soluciona el problema y que no se enoje y que hay que cuidar de que no se ponga molesto y se pierde uno mismo. La oración de la serenidad me devuelve el foco a mí, me enfoca a mí mismo. Así que entonces, pues vean qué caudal de sabiduría viene de una oración tan pequeña, por lo menos del fragmento de esta oración, que es cierto, resume el programa, porque el programa de eso me habla. Céntrese en usted mismo. Lo que usted puede cambiar y debe de cambiar, cámbielo. Lo que no, suéltelo. Que algunos podrán pensar, es que esa es una actitud irresponsable. No, si yo no puedo cambiar eso o no debo de cambiar eso, ¿qué es lo sensato? Soltarlo. Y de una manera tranquila, serena, ¿verdad? No vivir con esa angustia de, ay, lo solté y es que solté. No, 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 con tranquilidad. Yo ahora lo puedo hacer. Antes no, me costaba mucho. Bueno, ahora voy a serles honesto. No es que no me cueste, me cuesta menos. Pero sin embargo, sí el poder superior ya me ha ayudado a obtener esa serenidad y ese valor que yo creía que era ausencia de temor. No, es fuerza para poder enfrentar el temor, aunque lo siga sintiendo. Yo cuando hacía la oración de la serenidad esperaba que el temor desapareciera completamente porque para mí eso era el valor, pero no es verdad. Era realmente el tener la capacidad de, pese a sentir esa sensación tan horrible, plantarle cara a esa situación que me producía temor. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ah, bueno, entonces no va a desaparecer el temor, pero lo puedo enfrentar. Bueno, está bien. Pero verán qué interesante, a medida que he ido enfrentando las cosas con valor, o sea, con esa fuerza, esas cosas que antes me producían temor ya no me producen temor. He ido agarrando ya la fortaleza, una fortaleza tal que ya no necesito ni siquiera ese valor porque ya me he acostumbrado, solo por la gracia de ese poder superior. Aún así hay muchas cosas que todavía me producen temor y sigo enfrentándolas, pero sé que llegará un punto incluso que podría ser que ya, igual que como con esas otras cosas, no vaya a necesitar ni siquiera valor porque ya no siento temor. Quiero agregar esto porque me parece muy interesante. Es una de las lecturas de nuestros libros Esperanza para hoy. Dice, el primer instrumento que utilicé para mi recuperación fue la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Me reveló que no puedo cambiar el pasado, ni tampoco lo que me hicieron, ni lo que yo hice a los demás. Valor para cambiar aquellas que puedo. Me mostró cómo cambiar mis aptitudes y resentimientos, la autocompasión y mis temores. Sabiduría para reconocer la diferencia. Despertó en mí esperanza de poder cambiar y mejorar. La oración de la serenidad es una de las herramientas que yo empiezo a practicar desde el principio que llego a la NOM. Atrae tanto este pequeño verso, digo yo, atrae tanto este pequeño verso que nos ayuda y nos motiva a empezar a practicarla casi de inmediato, porque esta oración nos ayuda a comprender que no podemos cambiar nuestro pasado, no podemos seguir llorando por lo que pasó, ya no podemos hacer absolutamente nada, tampoco podemos estar pendientes de lo que me hicieron, ya lo que me hicieron me lo hicieron, ya no se puede cambiar, ni tampoco de lo que yo hice, porque no solamente me hicieron, también hicimos. Esta oración nos ayuda y nos centra realmente en el presente. Y también dice que pedimos sabiduría para reconocer la diferencia. Y dice algo muy lindo. Despertó en mí la esperanza de poder cambiar y mejorar.
La oración de la serenidad puede iluminar los rincones de mi interior, aún opacados por el pasado. ¿Cómo nos envuelve el pasado y cómo cargamos con el pasado? La oración de la serenidad a que ese pasado no nos atormente tanto, nos ayuda a concentrarnos en el presente. Sigue la lectura y si surge alguna crisis o algún problema me confunde, lo acerco todo a la luz de la oración de la serenidad para sacarle el aguijón antes de que pueda herirme. Lo que decías al principio. ¿Cómo nos ayuda la oración de la serenidad a concentrarnos en nosotros mismos y poder ir resolviendo nuestras situaciones de forma asertiva, con claridad, con un sano juicio? Ya dejamos de atormentarnos por el pasado, dejamos de sentir angustia por el futuro y la oración de la serenidad nos concentra en nuestro presente, nos concentra en lo que estamos viviendo en este momento. Gracias, Carlos. Gracias, Anabel. Sí, es una herramienta muy valiosa para mí. Yo la oración de la serenidad, pues, la repito con mucha, mucha frecuencia. Como les decía, es la forma que yo tengo para quitarle el aguijón a eso que me está molestando. A esas crisis que a veces ni siquiera son crisis, las veo como crisis. Pero en el momento en que hago la oración de la serenidad, que me tranquilizo y viene el sano juicio, entonces puedo dimensionar la situación, analizarla con calma y muchas veces me llevo la enorme sorpresa de que no hay ninguna crisis, que está en mi mente, pero necesitaba precisamente esa tranquilidad, esa serenidad para poder analizar las cosas. O sea, la oración de la serenidad me ayuda también a pensar con sensatez. Dice una lectura que al lema piensa, que es uno de nuestros lemas, ahora Anabel habló lo del tema de lemas, al lema piensa hay que agregarle otra palabra. Piensa con sensatez, piensa tranquilamente, piensa con calma. Porque si yo pienso de una manera, estoy pensando abrumado, por ejemplo, con temor, no voy a pensar con claridad. Entonces, si yo pienso tranquilamente, analizo las cosas, puede ser que me lleve la sorpresa de que eso que me tiene tan inquieto, tan asustado, realmente no es ninguna crisis. Por eso yo le sugiero a las personas, ¿verdad? Cuando enfrentan algo que les produce temor, pensar, bueno, haga la oración de la serenidad para que le ayude entonces a tranquilizarse y poder entonces ver con claridad la situación para saber qué corresponde. ¿Puedo hacer algo y debo de hacerlo? Bueno, vamos a hacerlo. Y si me da temor, bueno, el poder superior me va a dar la fuerza para enfrentarlo, no la ausencia de temor. Y si no, pues lo suelto, ¿verdad? Lo suelto. Claro, esto lleva trabajo, lleva práctica. Volvemos a lo mismo. El programa se trata de practicar, practicar y practicar, pero se va logrando. Y así es como la vida se va volviendo gobernable. Así es como uno empieza a autorregularse, que de eso se trata el programa, de controlarme yo. Nadie me va a regular a mí. Yo tengo que autorregularme. Y una herramienta que me ayuda en ese proceso, de tantas que tenemos, es la oración de la serenidad. Bueno, y ya vimos todo lo valioso que tiene este fragmento, ¿verdad? Porque como les digo, la oración es más amplia, quizá muchas personas hasta ahora se están dando cuenta, pero solo este pedacito, vean todo lo que nos ayuda. Bueno, querido Radio Escuchas, ya se nos está pues acabando el tiempo. Desgraciadamente el tema está muy interesante, pero bueno, el tiempo es nuestro enemigo, se va volando. Así que pues nada más le pediría a Anabel que nos dé un cortito mensaje de despedida. Agradecerles a todos nuestros radioescuchas por estar con nosotros mes a mes. Quiero terminar con esto. La oración de la serenidad me ayudó a creer que la serenidad, el valor y la sabiduría podían alcanzarse. Fortaleció mi fe en Dios y me dio la esperanza de un futuro mejor. Invitarlos
para que hagamos de la oración de la serenidad uno de los instrumentos diarios de nuestra vida. Siempre nos va a fortalecer y siempre nos va a dar la luz que necesitamos en cualquier momento de tribulación. Muchas gracias por la oportunidad, Carlos, y a todos los radioescuchas, por permitirnos entrar hasta sus hogares. Muchas gracias, Anabel. Entonces, bueno, para finalizar, le agradecemos nuevamente a Radio Sideral este espacio que nos cede tan gentilmente y les agradecemos muchísimo a ustedes, queridos radioescuchas, por su atención. Les animamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con alcohólicos, visite alguno de nuestros grupos. Para más información, puede llamarnos o enviarles un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Si no vive en Costa Rica, puede buscar información de Al-Anon en su país. Y pues vamos a finalizar precisamente con la oración de la serenidad, que la compañera Anabel nos va a hacer el favor de pronunciar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias, Anabel, y nos escuchamos, Dios mediante, el último sábado del próximo mes. Buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir.